En la tarde del lunes 14 de junio, la situación era insostenible. Las Fuerzas Armadas argentinas debían aceptar y asumir la derrota. Combatieron hasta el final, en desiguales condiciones. Enfrentando un poder naval, aéreo y terrestre superior. Durante más de 2 meses resistieron. El silencio solo era quebrado por el seco golpear de los fusiles que se amontonaban uno a uno sobre el terreno. Momentos de prueba, de indignación contenida, de impotencia ante la cruda realidad de los hechos. Cuando todo el sacrificio realizado parecía inútil. Momentos para la entereza. Rostros de argentinos que dieron la cara en Malvinas. Por muchos de los que ahora les darían la espalda. Hombres que cumplían una misión, sin participar en la toma de decisiones políticas en las que sí estaban, en cambio, comprometidas sus vidas. Combatieron hasta el límite de sus posibilidades. Aislados. Viendo morir a muchos de sus amigos. Les quedaba todavía una penosa tarea que cumplir. Tendrán que afrontar un regreso sin gloria. La inmensa mayoría de los argentinos ni siquiera se enterará de su vuelta. El silencio, cuando no un deliberado ocultamiento, envolverá a los combatientes. La euforia inicial ha sido reemplazada por el desencanto. Malvinas es un tema que incomoda, que compromete. Se lo quiere enterrar en el olvido. Pero esos hombres habían combatido. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Listo, ráfaga! ¡Cargue, cargue, Chile! ¡Cargue! ¡Listo, pegue, pegue! ¡Arriba, carajo! Comienza el desigual duelo de artillería. Los cañones ingleses tienen mayor alcance que los argentinos. Tiran a 17 kilómetros de distancia. Los otros, solo a 10. La incorporación de 2 piezas de 155 milímetros permite a los argentinos abrir fuego costero contra los buques y batir los emplazamientos de las baterías enemigas. Aquellos cañones argentinos de 155 milímetros empezaron a sacudir la zona que teníamos delante de la posición de la compañía. Son unos cachorros endemoniadamente malos y desagradables. Te escupen un bombazo y sacuden toda la zona. Malvinas, con largas noches en los meses del otoño. Frías temperaturas y un viento constante, interminable. En las trincheras,
El agua penetra hasta convertirse en una dificultad permanente. Algunos hombres presentarán problemas de congelamiento. Islas sin caminos. Un terreno sobre el que cuesta desplazarse y hasta recorrer cortas distancias. Un difícil problema para llegar con comida caliente y provisiones a tantos hombres desplegados a lo largo de una prolongada línea de defensa. Hombres aferrados a sus puestos, sin posibilidad de relevo, que deben transportar a pie y en brazos, trepando las laderas de los montes, pesados equipos, armamento y munición. El soldado Ramón Elías Mango recuerda aquellos momentos. Yo puedo decir que sí hemos pasado hambre, pero no podíamos, teníamos mucha comida. El abastecimiento estaba cortado por el fuego permanente a que éramos sometidos. Pienso que pudo haber habido gente que ha pasado mucho más hambre que yo. Eso es posible y creo que en muchas guerras ha ocurrido. Pero no porque no había comida. En el pueblo había mucha comida y había pilas de comida. Y era buenísimo el bolseguí. Pero ¿qué pasa? Después de estar más de 20 horas pisando agua, y agua casi cerca de los puntos de congelación, no hay ningún material que pueda ser aislante de la humedad. Los servicios de informaciones británicos habían comunicado que las posiciones argentinas eran a cielo abierto. En realidad, sus trincheras tenían en muchos casos sólidos tejados, y los informes sobre una guarnición desmoralizada y desganada carecían de fundamento. Tantas mentiras que se nos dijeron de que no querían pelear y están peleando como leones. Los aviones argentinos operan desde el continente a 600 kilómetros de distancia. El consumo de combustible solo les permite sobrevolar las islas por escasos minutos. A pesar de las proezas que realizaron y los buques que hundieron, la flota inglesa siguió imponiendo un estricto bloqueo naval. Con bases cercanas en sus portaaviones, los Sea Harrier dominan los cielos. La aviación del ejército multiplica su actividad. Los pilotos de sus helicópteros realizan arriesgadas acciones de apoyo, traslado de tropas y armamento, transporte de heridos y provisiones, además de rescates sobre el mar o el territorio. El sargento Daniel Horacio Marchi relata una de sus tantas experiencias. Una de las situaciones más críticas que recuerdo fue la de esa mañana del 21 de mayo, a las aproximadamente 8:15 horas, cuando me encontré sorprendido por el vuelo de 2 aviones Sea Harrier, al cual nos comenzaron a atacar disparándome 2 bombas Cluster sobre la transmisión trasera del helicóptero. Afortunadamente, gracias a nuestra protectora, Virgencita de Loreto, y gracias a Dios, el humo que se produjo debido a las llamas del incendio nos sirvió de formar una cortina de humo
al cual pudimos protegernos y escapar hacia las alturas de la zona de Montequén y así ponernos a cubiertos del fuego enemigo. Lamentablemente tuvimos la destrucción del material, pero afortunadamente no contamos con baja, que eso es lo más importante, porque el material a la larga se recupera, en cambio una vida es lo que más duele. Nada más, eso es todo. Sin duda alguna, los helicópteros del ejército argentino fueron los elementos aéreos de las Fuerzas Armadas más ignorados por todos los medios de difusión. Sus tripulantes demostraron un gran valor, operando en condiciones muy marginales, con el riesgo siempre presente de ser localizados por los aviones o radares ingleses. Alerta negra ante la probabilidad de un desembarco. Alerta roja en caso de un ataque aéreo. Uno de los objetivos del ataque inglés sobre puerto argentino es inutilizar la pista del aeropuerto. La artillería de defensa aérea derribará en el curso de la guerra 14 aviones y en los combates finales sus cañones antiaéreos abrirán fuego directo sobre las avanzadas terrestres del enemigo. La electrónica revela una de las caras de la guerra. Las comunicaciones telefónicas y radioeléctricas transmiten y reciben órdenes e informaciones. La otra cara se manifestará en las trincheras, en las angustiosas horas a la espera del ataque enemigo. Es la cara más trágica y al mismo tiempo más humana de la guerra. Los elementos de ingenieros continúan instalando campos minados y obstáculos en playas aptas para el desembarco. En medio de duros combates, la sanidad militar pone una nota humanitaria. Médicos, enfermeros y camilleros desafían los peligros en el cumplimiento de su misión. Algunos argentinos tenían heridas producidas por granadas de fósforo, serias, profundas y muy dolorosas. 1 o 2 tenían heridas producidas por bayonetas, cosa inusual en el combate moderno, y algunos estaban físicamente exhaustos. En el combate cuerpo a cuerpo peleaban hasta con la culata de sus fusiles o con cualquier otra cosa que tenían a mano. Los argentinos combatieron muy bien. Al amparo de la noche, los comandos argentinos cumplen arriesgadas misiones detrás de las líneas enemigas. La oscuridad es quebrada por el trazado de los proyectiles luminosos y el resplandor del fuego de la artillería. Los ingleses atacan sobre Monte London, Dos Hermanas y Monte Harriet. El soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri será condecorado con la medalla al heroico valor en combate por su arrojado comportamiento frente al enemigo. Un compañero suyo recuerda esos difíciles momentos. Estábamos en el Monte Dos Hermanas.
De repente uno de los nuestros cae muerto y a Oscar le agarra una desesperación y empieza a tirarle a los ingleses con la ametralladora. Mientras disparaba les dice al teniente y al sargento que se replieguen, que ellos tenían familia y él no. Por supuesto que se negaron, pero Oscar insistía a los gritos que todos nos fuéramos, que no había salida posible y que los ingleses estaban a menos de 150 metros. Bueno, mientras nos replegábamos veíamos que el enemigo no podía avanzar. Cada vez que levantaban la cabeza, Oscar los sacudía con una ráfaga. Se quedó solo cubriendo nuestro repliegue. 3 veces lo dimos por muerto, pero siempre volvió. Él era capaz de pelear hasta morir, de eso estoy completamente seguro. Si tuviera que volver de vuelta a la Malvinas, yo iría. Iría de vuelta con mucho orgullo, iría de vuelta. Iría así como yo lo digo, así lo dicen mis compañeros también. Porque la mayoría que estuvo en la Malvinas quieren ir de vuelta. Sentimos una sensación espléndida porque después de la larga y dura serie de batallas en las islas, sobre tan considerable extensión del terreno, especialmente inhóspito, todo haya concluido así. No cabe duda de que los hombres que se nos opusieron eran soldados tenaces y competentes, y muchos han muerto en sus puestos. Hemos perdido muchísimos hombres. En las cercanías de Darwin, lugar de duros combates en los tiempos de la guerra, cruces blancas cubren los cuerpos de los argentinos que dejaron sus vidas en las Islas Malvinas. Uno de ellos, el teniente de ejército Roberto Esteves, recibirá también la más alta condecoración que otorga la nación argentina, al heroico valor en combate. Encabezó un contraataque nocturno para permitir el repliegue de sus hombres. A pesar de sus heridas, rechazó sucesivos ataques hasta morir. Pocos días antes, dejó escrita esta carta para ser entregada a su padre. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por creer en el honor, por tener tu apellido, por ser católico, argentino y soldado. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo, Roberto. Un testimonio que golpea en las conciencias, por lo conmovedor de su sencillez, de su valentía. La guerra de Malvinas nos sacudió a todos. Nos costó aceptar que la habíamos perdido. Asumir la derrota nos permitió madurar. Como les ocurrió a tantos otros pueblos, poderosos y débiles. Perder una guerra no significa callar ni renunciar derechos. Las guerras, aún perdidas, dejan enseñanzas. El desafío está en saber aprovecharlas.
La experiencia de los errores nos ayudará a no volver a cometerlos. El conflicto de Malvinas mostró fallas en la coordinación entre las distintas armas del ejército y en la acción militar conjunta. Concurrimos con una doctrina y organizaciones que no se ajustaban a nuestra realidad. Nuestro sistema logístico y de movilización de las reservas fueron deficientes. Y fue escaso el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas que teníamos. Estamos transitando ahora el camino de una reestructuración que fue vislumbrada al día siguiente de finalizar la Guerra de Malvinas. Una reestructuración necesaria que permitirá modernizar a la fuerza, acompañando el proceso de transformación del Estado argentino. Un ejército que durante la 19ª Conferencia de Ejércitos Americanos, desarrollada en Washington en 1991, presentó una ponencia sobre el rol a cumplir debido a las nuevas exigencias del escenario internacional, manteniendo invariable su misión primaria a través de los tiempos y cumpliendo funciones secundarias como parte del progreso y bienestar del pueblo. Con máxima eficiencia en el cumplimiento de su misión principal y trascendente, al disponer de una capacidad de disuasión que desaliente amenazas que afecten intereses vitales. Prestando apoyo logístico, de asesoramiento técnico y de transporte en la lucha contra la narcosubversión. Colaborando con personal y medios para hacer frente a desastres naturales que afecten a las personas y los bienes. Con un ejército que participe del conocimiento y bienestar del país, brindando apoyo a la comunidad al explotar su capacidad de organización y técnica operacional. Adecuado a los constantes cambios del mundo en que vivimos, con gestos y actos de real presencia, allí donde la paz mundial esté comprometida y los argentinos podamos aportar nuestro esfuerzo para consolidarla. Participando con personal militar que cumple funciones en distintos escenarios de conflictos mundiales. Reafirmando la soberanía nacional en la Antártida con la participación permanente de personal militar y sus familias. Un ejército orgulloso de ser combatiente de Malvinas. Con reconocimiento hacia sus veteranos de guerra. Capaz de ser fiel a los ideales por los que dieron sus vidas. De guardar sus memorias y ejemplos.
En las cercanías de Darwin, lugar de duros combates en los tiempos de la guerra, cruces blancas cubren los cuerpos de los argentinos que dejaron sus vidas en las Islas Malvinas. Uno de ellos, el teniente de ejército Roberto Esteves, recibirá también la más alta condecoración que otorga la nación argentina: al heroico valor en combate. Encabezó un contraataque nocturno para permitir el repliegue de sus hombres. A pesar de sus heridas, rechazó sucesivos ataques hasta morir. Pocos días antes, dejó escrita esta carta para ser entregada a su padre. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por creer en el honor, por tener tu apellido, por ser católico, argentino y soldado. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo, Roberto. Un testimonio que golpea en las conciencias, por lo conmovedor de su sencillez, de su valentía. La guerra de Malvinas nos sacudió a todos. Nos costó aceptar que la habíamos perdido. Asumir la derrota nos permitió madurar. Como les ocurrió a tantos otros pueblos, poderosos y débiles. Perder una guerra no significa callar ni renunciar derechos. Las guerras, aún perdidas, dejan enseñanzas. El desafío está en saber aprovecharlas. La experiencia de los errores nos ayudará a no volver a cometerlos. El conflicto de Malvinas mostró fallas en la coordinación entre las distintas armas del ejército y en la acción militar conjunta. Concurrimos con una doctrina y organizaciones que no se ajustaban a nuestra realidad. Nuestro sistema logístico y de movilización de las reservas fueron deficientes. Y fue escaso el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas que teníamos. Estamos transitando ahora el camino de una reestructuración que fue vislumbrada al día siguiente de finalizar la Guerra de Malvinas. Una reestructuración necesaria que permitirá modernizar a la fuerza, acompañando el proceso de transformación del Estado argentino. En sus portaaviones, los Sea Harrier dominan los cielos. La aviación del ejército multiplica su actividad. Los pilotos de sus helicópteros realizan arriesgadas acciones de apoyo, traslado de tropas y armamento, transporte de heridos y provisiones, además de rescates sobre el mar o el territorio. El sargento Daniel Horacio Marchi relata una de sus tantas experiencias.
Una de las situaciones más críticas que recuerdo fue la de esa mañana del 21 de mayo, a las aproximadamente 8:15 horas, cuando me encontré sorprendido por el vuelo de 2 aviones Sea Harrier, al cual nos comenzaron a atacar disparándome 2 bombas Cluster sobre la transmisión trasera del helicóptero. Afortunadamente, gracias a nuestra protectora, Virgencita de Loreto, y gracias a Dios, el humo que se produjo debido a las llamas del incendio nos sirvió de formar una cortina de humo a cual pudimos protegernos y escapar hacia las alturas de la zona de Montequén y así ponernos a cubiertos del fuego enemigo. Lamentablemente tuvimos la destrucción del material, pero afortunadamente no contamos con baja, que eso es lo más importante, porque el material a la larga se recupera, en cambio una vida es lo que más duele. Nada más, eso es todo. Sin duda alguna, los helicópteros del ejército argentino fueron los elementos aéreos de las Fuerzas Armadas más ignorados por todos los medios de difusión. Sus tripulantes demostraron un gran valor, operando en condiciones muy marginales, con el riesgo siempre presente de ser localizados por los aviones o radares ingleses. Alerta negra ante la probabilidad de un desembarco. Alerta roja en caso de un ataque aéreo. Uno de los objetivos del ataque inglés sobre puerto argentino es inutilizar la pista del aeropuerto. La artillería de defensa aérea derribará en el curso de la guerra 14 aviones y en los combates finales sus cañones antiaéreos abrirán fuego directo sobre las avanzadas terrestres del enemigo. La electrónica revela una de las caras de la guerra. Las comunicaciones telefónicas y radioeléctricas transmiten y reciben órdenes e informaciones. La otra cara se manifestará en las trincheras, en las angustiosas horas a la espera del ataque enemigo. Es la cara más trágica y al mismo tiempo más humana de la guerra. Y batir los emplazamientos de las baterías enemigas. Aquellos cañones argentinos de 155 milímetros empezaron a sacudir la zona que teníamos delante de la posición de la compañía. Son unos cachorros endemoniadamente malos y desagradables. Te escupen un bombazo y sacuden toda la zona. Malvinas, con largas noches en los meses del otoño. Frías temperaturas y un viento constante. Interminable. En las trincheras, el agua penetra hasta convertirse en una dificultad permanente. Algunos hombres presentarán problemas de congelamiento. Islas sin caminos. Un terreno sobre el que cuesta desplazarse y hasta recorrer cortas distancias. Un difícil problema para llegar con comida caliente y provisiones a tantos hombres desplegados a lo largo de una prolongada línea de defensa.
Hombres aferrados a sus puestos, sin posibilidad de relevo, que deben transportar a pie y en brazos, trepando las laderas de los montes, pesados equipos, armamento y munición. El soldado Ramón Elías Mango recuerda aquellos momentos. Yo puedo decir que sí hemos pasado hambre, pero no podíamos, teníamos mucha comida. El abastecimiento estaba cortado por el fuego permanente a que éramos sometidos. Pienso que pudo haber habido gente que ha pasado mucho más hambre que yo. Eso es posible y creo que en muchas guerras ha ocurrido. Pero no porque no había comida. En el pueblo había mucha comida y había pilas de comida. Y era buenísimo el bolseguí. Pero ¿qué pasa? Después de estar más de 20 horas pisando agua, y agua casi cerca de los puntos de congelación, no hay ningún material que pueda ser aislante de la humedad. Los servicios de informaciones británicos habían comunicado que las posiciones argentinas eran a cielo abierto. En realidad, sus trincheras tenían en muchos casos sólidos tejados, y los informes sobre una guarnición desmoralizada y desganada carecían de fundamento. Tantas mentiras que se nos dijeron de que no querían pelear y están peleando como leones. Los aviones argentinos operan desde el continente a 600 kilómetros de distancia. El consumo de combustible solo les permite sobrevolar las islas por escasos minutos. A pesar de las proezas que realizaron y los buques que hundieron, la flota inglesa siguió imponiendo un estricto bloqueo naval. Con bases cercanas, los elementos de ingenieros continúan instalando campos minados y obstáculos en playas aptas para el desembarco. En medio de duros combates, la sanidad militar pone una nota humanitaria. Médicos, enfermeros y camilleros desafían los peligros en el cumplimiento de su misión. Algunos argentinos tenían heridas producidas por granadas de fósforo, serias, profundas y muy dolorosas. 1 o 2 tenían heridas producidas por bayonetas, cosa inusual en el combate moderno, y algunos estaban físicamente exhaustos. En el combate cuerpo a cuerpo peleaban hasta con la culata de sus fusiles o con cualquier otra cosa que tenían a mano. Los argentinos combatieron muy bien. Al amparo de la noche, los comandos argentinos cumplen arriesgadas misiones detrás de las líneas enemigas. La oscuridad es quebrada por el trazado de los proyectiles luminosos y el resplandor del fuego de la artillería. Los ingleses atacan sobre Monte London, Dos Hermanas y Monte Harriet. El soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri será condecorado con la medalla al heroico valor en combate por su arrojado comportamiento frente al enemigo. Un compañero suyo recuerda esos difíciles momentos. Estábamos en el Monte Dos Hermanas. De repente uno de los nuestros cae muerto. Y a Oscar le agarra una desesperación y empieza a tirarle a los ingleses con la ametralladora.
Mientras disparaba les dice al teniente y al sargento que se replieguen, que ellos tenían familia y él no. Por supuesto que se negaron, pero Oscar insistía a los gritos que todos nos fuéramos, que no había salida posible y que los ingleses estaban a menos de 150 metros. Bueno, mientras nos replegábamos veíamos que el enemigo no podía avanzar. Cada vez que levantaban la cabeza, Oscar los sacudía con una ráfaga. Se quedó solo cubriendo nuestro repliegue. 3 veces lo dimos por muerto, pero siempre volvió. Él era capaz de pelear hasta morir, de eso estoy completamente seguro. Si tuviera que volver de vuelta a la Malvinas, yo iría. Iría de vuelta con mucho orgullo, iría de vuelta. Iría así como yo lo digo, así lo dicen mis compañeros también. Porque la mayoría que estuvo en la Malvinas quieren ir de vuelta. Sentimos una sensación espléndida porque después de la larga y dura serie de batallas en las islas, sobre tan considerable extensión del terreno, especialmente inhóspito, todo haya concluido así. No cabe duda de que los hombres que se nos opusieron eran soldados tenaces y competentes, y muchos han muerto en sus puestos. Hemos perdido muchísimos hombres. En la tarde del lunes 14 de junio, la situación era insostenible. Las Fuerzas Armadas argentinas debían aceptar y asumir la derrota. Combatieron hasta el final, en desiguales condiciones. Enfrentando un poder naval, aéreo y terrestre superior. Durante más de 2 meses resistieron. El silencio solo era quebrado por el seco golpear de los fusiles que se amontonaban uno a uno sobre el terreno. Momentos de prueba, de indignación contenida, de impotencia ante la cruda realidad de los hechos. Cuando todo el sacrificio realizado parecía inútil. Momentos para la entereza. Rostros de argentinos que dieron la cara en Malvinas. Por muchos de los que ahora les darían la espalda. Hombres que cumplían una misión, sin participar en la toma de decisiones políticas en las que sí estaban, en cambio, comprometidas sus vidas. Combatieron hasta el límite de sus posibilidades, aislados. Viendo morir a muchos de sus amigos. Les quedaba todavía una penosa tarea que cumplir. Tendrán que afrontar un regreso sin gloria. La inmensa mayoría de los argentinos ni siquiera se enterará de su vuelta. El silencio, cuando no un deliberado ocultamiento, envolverá a los combatientes. La euforia inicial ha sido reemplazada por el desencanto.
Malvinas es un tema que incomoda, que compromete. Se lo quiere enterrar en el olvido. Pero esos hombres habían combatido. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Cargue! ¡Cinco ráfagas! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Tire! ¡Cargue! ¡Listo! ¡Pegue! ¡Pegue! ¡Arriba, carajo! Comienza el desigual duelo de artillería. Los cañones ingleses tienen mayor alcance que los argentinos. Tiran a 17 kilómetros de distancia. Los otros, solo a 10. La incorporación de dos piezas de 155 milímetros permite a los argentinos abrir fuego costero contra los buques.